Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, vamos a esperar unos momentitos más mientras vamos a compartir lo siguiente. Claudia, buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, maestra. Ok. Por ahí vamos les voy a pasar ahorita, mientras estamos esperando a sus compañeros, un pequeño video de acuerdo al tema que vamos a ver el día de hoy. A lo mejor muchos de ustedes ya lo habrá visto en algún momento, a lo mejor otros no, pero es muy representativo. Es un video muy, muy corto. Y yo creo que en base a este video pues ya sabrán de lo que vamos a platicar. Les encargo, por favor, sus presentes en el chat, por favor. A ver. A ver, permítanme, creo que... A ver, creo que... A ver, creo que... ¿Están viendo la imagen, chicos? ¿Sí la logran ver? Sí. ¿Sí la están viendo? ¿Sí están viendo el video? Sí, la imagen no se ve que corre, ¿verdad? Pero sí. A ver, ahorita vamos a ver, permítame. Es que... A ver, vamos a ver si se logra ver. A ver, chicos. No sé si se alcanzó a ver. Como quiera, la liga para este video lo van a tener dentro de la presentación. A lo que me refiero es que el tema que vamos a ver el día de hoy se refiere concretamente a la sismología. ¿Qué es la sismología? A ver, déjenme ahorita les comparto. No sé si alcanzaron a ver bien el video, pero como les comento, la liga está también en la información que les dejo cada fin de cada término de clase. Bueno, ¿qué es la sismología? Ahorita lo vamos a ver en un momento. El video que les transmití hace un momento tenía la intención, o tiene más bien la intención, de rememorar uno de los sismos hasta ahorita, yo creo que el de mayor difusión en el país, que es el sismo del 85. Es un pequeño corto que que logré por ahí encontrar en YouTube, corto de 40 segundos más o menos, en donde se ve en tiempo real, como decía el video, a lo mejor no alcanzaron a ver el video, pero sí alcanzaron a escuchar, que en este caso la conductora del programa estaba comentando que eran las 7 de la mañana con 19 minutos de aquel de 19 de septiembre del 85, cuando en la Ciudad de México se produjo uno de los terremotos de mayor impacto en nuestro país. Años después, pues casualmente, ¿verdad? Hace 2 años, si mal no recuerdo, 3, el mismo día, pero en esta ocasión con diferencia de unas cuantas horas, fue alrededor del mediodía, se produjo otro sismo de dimensiones muy, muy parecidas. Aunque claro, ya viendo los daños que dejó uno y otro, nos damos cuenta que todo ese daño que dejó el 85 pudo, pues obviamente trajo muchas muertes por derrumbe. Obviamente esos edificios que a lo mejor quedaron muy dañados o se hicieron inservibles o se terminaron de derrumbar,
pero dejó muchas lecciones, sobre todo en cuestión de ingeniería civil, ¿verdad? Se reforzaron las medidas o todo aquello, digamos, protocolo para construir sobre la ciudad debido a estos antecedentes. Bueno, vamos a ver entonces. Esta clase, sobre todo este tema, nos permite que podamos desarrollar, créanme, bastante, miren, no sé si ustedes logran ver la animación que les puse ahí, es básicamente lo que pudiera ser a lo mejor un temblor de baja intensidad para aquellas personas que vivan o que hayan viajado, hayan tenido la oportunidad de viajar al interior de la República, porque pues aquí no sé de dónde estén conectados ustedes, pero por lo regular en el estado de Tamaulipas, salvo una que otra ocasión ha temblado. Yo recuerdo que acá en el sur de Tamaulipas, que es de donde me estoy conectando, tembló hace algunos años, pero fue una cosa prácticamente un temblor de de mediana intensidad. Y me parece que es en Soto la Marina, donde al parecer, o Mante, me parece que es donde más ha habido casos de temblores, pero vaya, no de tanto impacto como los que hay, por ejemplo, al sur del país, al sur de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, como pues obviamente en comparación a los que podemos nosotros a lo mejor percibir. Bueno, ¿qué es la sismología? Nos dice que la sismología es el estudio de la propagación de las ondas producidas por los terremotos, lo cual nos da información sobre su estructura interior, las regiones que la forman y la distribución en ellas de la densidad y de las constantes elásticas. Aquí en la parte derecha de su pantalla están viendo una representación, digamos, tipo rebanada de pastel de lo que es el interior de lo que es la Tierra, ¿no? Empezando por el núcleo interno, núcleo externo, manto, manto superior y corteza. Si recordamos la primer clase, recuerdan que uno de los datos que les proporcionaba yo ahí en las diapositivas o en la información que les pasé, es que hasta ahorita, digamos que la mayor profundidad a la que las personas han llegado a excavar hacia el núcleo interno ha sido de 10 kilómetros, pero aproximadamente el núcleo se encuentra a unos 6,300, 6,200 kilómetros. Entonces nos faltan un buen de cosas por descubrir del interior de el planeta. Sin embargo, gracias a estas ondas, de lo cual es lo que estudia la sismología, pues podemos nosotros deducir en este caso, el tipo de estructura interior, las regiones, nos dice aquí la distribución de las densidades y constantes elásticas. Ahora bien, dentro de la introducción vamos a hablar también lo que es la teoría del rebote elástico. ¿Qué es el rebote elástico? Nos dice aquí que la propagación de las ondas producidas por los terremotos está determinada por la mecánica de los medios elásticos, es decir, por las características de cada capa del subsuelo. ¿Sí? Habrá algunas capas que sean más susceptibles de rebotar o, como dijimos también la primera clase, de sufrir algún tipo de tensión y regresar a su estado natural. Y hay otros que sí vean modificado significativamente su posición o su estructura al recibir un tipo de tensión. Entonces, a eso se refiere con la mecánica de los medios elásticos y pues obviamente con la mecánica de suelos. Si en alguna ocasión lo han escuchado, bueno, a esto se refiere. Ahora bien, nos dice aquí también que sus velocidades dependen de las características elásticas del medio, cuya distribución puede estudiarse mediante la observación de los tiempos de recorrido y amplitudes de estas ondas. Algo así como un efecto tambor, en donde nosotros damos el golpe y escuchamos el tiempo, por ejemplo, que tarda en rebotar. Nada más que aquí estamos hablando de ondas sí sonoras, y acá en lo que es la teoría del rebote, pues estamos hablando en ondas de movimiento. De hecho, también lo vimos como un tipo de, como un método también para la prospección, en este caso de los suelos, ya sea con fines petroleros, mineros,
con fines, digamos, de construcción, etcétera, de arqueología, inclusive, ¿verdad? Hablamos la vez pasada. Ahora bien, nos dice aquí, de hecho, aquí en esta ilustración, vemos una deformación o dos tipos de deformaciones de una varilla flexible, en donde vemos en esta primera parte la posición original de una varilla completamente horizontal, teniendo como ejemplo lo que es la deformación, en este caso, de las rocas, haciendo una comparación más o menos como una capa de subsuelo, ¿verdad? Donde tenemos una zona o tenemos una longitud o tenemos una determinada superficie, ¿verdad? Donde esté una posición original, una posición a lo mejor totalmente horizontal, sin ningún tipo de daño, sin ningún tipo de alteración, ¿verdad? Y aquí nos habla en el ejemplo de una deformación de una varilla flexible. Sabemos que las capas del subsuelo, dependiendo de qué tipo de capa o de qué tipo de material estén hechas, sabemos que tienen una determinada flexibilidad, ¿no? Como les digo, eso depende, como bien lo dicen, de la mecánica del suelo, de la elasticidad que tenga este material. Entonces nos habla, les digo, de este primer ejemplo de una persona que sostiene en cada extremo la varilla flexible y que posteriormente al aplicársele una tensión de ambos lados logra que empiece a deformarse la varilla. Dependiendo de la tensión que se le aplique por extremos, es el aumento de la deformación o se empieza también a dibujar un arco. Lo que también vemos en este caso, en esta capa de subsuelo, al momento de que hay algún tipo de movimiento o algún tipo de tensión que esté funcionando o que esté realizándose sobre esta porción de capa de subsuelo, capa o un área, vaya, de tierra. Ahora bien, nos dice también que con la teoría del rebote elástico, nos dice que según la cual las deformidades elásticas se van acumulando hasta que se supera la resistencia al material, produciéndose una fractura y la liberación de deformaciones acumuladas. ¿Qué quiere decir esto? Nos quiere decir que de acuerdo a esta teoría del rebote elástico, nos está hablando que la capa de subsuelo, o en este caso, nos habla aquí de, como les digo en el ejemplo, de una determinada porción de tierra, vaya, desde la superficie al interior, nos va diciendo que conforme pasa el tiempo, la tierra se va compactando, va sufriendo movimientos. Eso lo hemos visto desde épocas, prácticamente nos hablan desde el nacimiento de la tierra como tal, con esta teoría llamada Pangea, en donde todo empieza como una placa de tierra completa y que posteriormente, conforme va pasando el tiempo, se ha ido fragmentando y esto ha dado pie a la construcción de lo que son ahorita los continentes. ¿Sí? Entonces sabemos que la Tierra está en constante movimiento. Entonces, de acuerdo a esta teoría, lo que nos dice es que las capas soportan una determinada cantidad de movimiento. Sin embargo, llega el momento, como dice aquí, en que la resistencia de esta capa de subsuelo o de material se ve rebasado, produciéndose una falla. ¿Qué es una falla? Una falla, o bien dicho también de otra manera, una fractura, como su nombre lo dice, es una rotura del subsuelo, es, digamos, es una zona en donde pierde continuidad del subsuelo, en donde hay, como les vuelvo a repetir, una ruptura. Y en base a esta ruptura es que nos dice aquí que se produce una liberación de las deformaciones acumuladas. Es decir, que es cuando nosotros observamos ya a simple vista todas aquellas movimientos que ha tenido el subsuelo. Al producirse, digamos, una fractura, libera todos los demás movimientos que a lo mejor en su momento no se vio a una simple vista, pero que gracias a esta fractura salen a la superficie y modifican el terreno o la superficie del terreno. Ahora bien, obviamente, nos dice aquí que un terremoto pues está originado obviamente por la ruptura de la parte de la corteza.
nos explica también que esta zona de fractura la denominamos falla. De hecho, en el país, bueno, más bien al norte del país tenemos lo que es la falla de San Andrés, que no pertenece a México, pero sí nos afecta. Está situada sobre todo en Estados Unidos, en la Unión Americana, y nos dice aquí que a través de los registros de las ondas producidas por los terremotos, podemos conocer los parámetros de orientación y tamaños que la definen y establecer el comportamiento tectónico de la zona. Nosotros aquí en México somos un país de constante movimiento en el subsuelo, ya sea por cuestiones obviamente naturales o cuestiones artificiales. Artificiales, pues sabemos que México tiene una industria minera, obviamente tiene una industria petrolera, en un bajo porcentaje, a lo mejor también una industria inclusive arqueológica, que bueno, sobre todo los más grandes hallazgos arqueológicos, perdón, han sido pues fortuitos, ¿no? Al momento de que hay alguna excavación para con fines de construcción, con fines de ingeniería civil, pues se han hecho ahí en ese tipo de excavaciones los más grandes descubrimientos arqueológicos en nuestro país. Entonces, tenemos al territorio mexicano constantemente sometido a movimientos o a excavaciones de manera artificial y pues de manera natural también, porque como lo veíamos también una fuente de de estos movimientos, pues es obviamente la fuente volcánica. México tiene inclusive activos, pues el más famoso, el volcán activo más famoso en México, pues sabemos que es el Popo. Sabemos que hay inclusive varios centros que se dedican precisamente a la vigilancia, la 24/7 de estos volcanes, inclusive también algunos volcanes que no están en constante actividad como el Popo, como es el volcán de Colima, etcétera. Sin embargo, por la conexión que contiene esto a nivel subterráneo, sí es necesario vigilar todos y cada uno de los más, digamos, importantes volcanes. Ahora bien, esto también, pues obviamente nos viene a repercutir porque sabemos que aunque sea de una intensidad menor, sobre todo aquellas comunidades que están cercanas a las bases de los volcanes, cuando hay una actividad intensa, se logra sentir el movimiento del subsuelo y esto pues ocasiona que el relieve se modifique, inclusive que haya a lo mejor por ahí algún derrumbe de la base o de las partes más altas del volcán, etcétera. Y pues toda esta información se necesita saber sobre todo por la seguridad de las comunidades que les digo están alrededor de las faldas de los volcanes. Porque aunque son zonas muy peligrosas por estas situaciones, a nivel agrícola son las tierras que están cercanas a los volcanes son bastante, ¿cómo le diré? Buenas para cierto tipo de agricultura debido a todos los minerales que se concentran como parte del componente de estas tierras. ¿Ok? Entonces, nos dice aquí que la primera forma que se definió, pues nos sirve para cuantificar el tamaño de un terremoto a partir de los daños ocasionados. Ustedes recordarán que como parte de la tarea de esta materia, les encargué que observaran un pequeño video, los cuales les muestran a una escala, a una cosa más gráfica, vaya, lo que son los daños producidos por los diferentes tipos de onda. Vimos que hay dos tipos de onda, que son las superficiales y las internas. Las internas, pues, son las ondas de tipo P, que son las primarias, que son las primeras en llegar a la superficie, ¿verdad? Cuando se hace, cuando es un sismo, cuando su origen es interno. Posteriormente son las ondas S, que como su inicial lo dice, pues son las ondas secundarias. Y ya posterior ahí tenemos las ondas superficiales, que son las que más daño causan, específicamente la onda de tipo LOF,
que es nombrada pues obviamente por su, en este caso por la persona que la descubrió. ¿Vale? Que fue lo que en pocas palabras vimos los diferentes tipos de movimiento en este video que les encargué que revisaran y que inclusive contestaran ahí algunas preguntas. Ahora bien, es importante saber la localización de un terremoto y para esto necesitamos conocer la hora del origen de inicio de la ruptura y de las coordenadas espaciales de la falla. ¿Por qué? Muchas veces donde se siente la mayor intensidad de los sismos no es ese precisamente el punto donde se haya producido o donde esté, digamos, el hipocentro, como ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Nos dice aquí que, bueno, en la actualidad, pues la localización espacial y temporal, pues sabemos que hay inclusive, ya al final de este tema lo vamos a ver rápidamente. De acuerdo a la NASA, inclusive hay aparatos que nos lleva en esta, que nos lleva inclusive a poder predecir dentro de lo posible un terremoto. ¿Cómo? A nivel de el movimiento obviamente de la Tierra, que lo vamos a ver, y esto se hace desde el espacio, desde la Estación Internacional. Y también hay otro estudio u otro aparato que también tiene esta finalidad de poder predecir terremotos, pero esto lo hace de acuerdo al nivel de las temperaturas. Y hay otro estudio más del cual les voy a estar hablando al final de este tema. Pero como les digo, son, digamos, formas de poder predecirlos. En este caso, lo que nosotros estamos viendo es que una vez que se produce el sismo, necesitamos saber la hora del origen, del movimiento y obviamente el lugar. Nos dice aquí que la localización espacial y temporal se realiza mediante algoritmos de cálculo que utilizan como datos las llegadas de las ondas P y S a las diferentes estaciones de registro. Vamos a ver más adelante cómo es que funcionan y cómo es que se coordinan todas estas estaciones de registro y cómo es que a su vez pueden formar, como dice aquí el texto, un algoritmo de modo que podamos, de acuerdo a estas estaciones o que estas estaciones, digamos, puedan focalizar, de acuerdo a los algoritmos, el punto exacto de donde se originó el temblor y la hora. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, obviamente, de ver, obviamente, los daños, el tipo de daño, de poder clasificar en el sismo y pues obviamente de poder predecir las demás réplicas. Saben que después de los sismos, por lo regular, ocurren réplicas, como en el caso del 85, al día siguiente, cuando pensaron, pues, la mayor parte de la gente que lo peor ya había pasado con el primer sismo de a las 7:19, al día siguiente se produjo otro, en donde causó todavía una parte más de las muertes totales, debido a que la gente ya se encontraba auxiliando personas sepultadas en los escombros. Y al momento de que vino este otro sismo, lo que hizo fue pues que aquellas estructuras que estaban ya debilitadas, pues las derrumbó completamente o sacudió nuevamente aquellos escombros, de modo que los removió e hizo más difícil el rescate de las personas, de los sobrevivientes y pues de todo posteriormente de los cuerpos, ¿no? Ahora bien, nos dice aquí que también el tamaño de un terremoto se mide fundamentalmente en 3 parámetros: el momento sísmico, la intensidad sísmica y la magnitud. Vamos a ver posteriormente lo que es la intensidad y la magnitud, que no precisamente se refiere a lo mismo. Ahora bien, aquí los sismos pues se definen de acuerdo a la amplitud de las ondas internas, generalmente la onda P. Recordemos que la onda P, de acuerdo a su inicial, se refiere a las ondas primarias, que son las primeras ondas que llegan a percibirse y que son las ondas que se sienten como un vaivén, ¿sí? Como un atrás hacia adelante. Por ejemplo, en lo personal, a mí me tocó en alguna ocasión percibir un sismo de esta manera, de esta magnitud,
Y lo primero que se siente es, obviamente como si te estuviera moviendo el piso, o como bien dice esto, un movimiento atrás adelante, como si te sintieras mareado tal vez. Y posteriormente a este primer movimiento, entonces ya viene la sensación de salto del piso, que eso ya se refiere a la llegada de las ondas, en este caso S, que son las ondas secundarias. O nos habla aquí también de las ondas superficiales, que como ya lo habíamos dicho, son las ondas Rayleigh y las ondas Love, que de acuerdo al video que vieron anteriormente, pues se consideran de las más destructivas. Ahora bien, lo que les había comentado anteriormente, recordemos que estamos en un mundo cambiante, en donde no tan solo las personas o los, en este caso, los seres vivos andantes, sufren cambios. Aquí como lo vemos en la animación, vemos el cambio que sufrió el planeta desde que, de acuerdo a la teoría de la Pangea, ¿verdad? Inició como un solo bloque de tierra y posteriormente, debido a diversos fenómenos, esta Pangea se fue, o esta porción de tierra completa se fue fragmentando, de modo que es lo que es lo que hasta ahorita lo que conocemos como, o lo que comúnmente vemos como los continentes, y que inclusive si ustedes revisan el internet, hay muchos estudios que, por ejemplo, hacen proyecciones a futuro de cómo estas placas van a seguirse moviendo. Inclusive, muchos consideran que la República Mexicana, después obviamente de muchísimos años, va a quedar dividida lo que es por la por la angostura esta que está a nivel de Oaxaca y Guerrero, se va a partir debido a los movimientos de las placas tectónicas o de las placas terrestres. Pero bueno, eso, como les digo, eso es para que veamos que el movimiento de la Tierra se ha dado pues constantemente, y que pues bueno, imagínense qué tanto tiempo tuvo que haber pasado para que de una gran placa de tierra hasta ahorita que se formaron ya los continentes, pues cuánto tiempo tuvo que haber pasado para, y sobre todo, cómo fue el cambio o qué tanto tiempo se tomó para que estas porciones de tierra pues estén como las conocemos actualmente. Ahora bien, sabemos que los sismos no están distribuidos en forma uniforme sobre la Tierra. Es decir, como les comentaba hace un momento, ha pasado sobre todo aquí en el país, en donde, por ejemplo, hay algún sismo que se genera, en el caso del 85, si mal no recuerdo, terremoto del 85, si alguien a lo mejor tenga por ahí la información y me pueda corregir, se originó en Guerrero. No sé si fue en Guerrero o en las costas de Oaxaca, en algunas de estas dos. La cosa fue que en la destrucción y la percepción, obviamente, del temblor no fue la misma en estos lugares donde estuvo el hipocentro del temblor, a las zonas, en este caso, vecinas, vaya. ¿Y por qué tuvo tanto impacto, por ejemplo, este sismo del 85 en México? Ya lo habíamos hablado anteriormente por el subsuelo. Sabemos que el subsuelo, si nos vamos a cuestiones históricas, el subsuelo no es el mejor para construcciones y mucho menos para construcciones de las magnitudes que sabemos que se manejan en la Ciudad de México, pues obviamente antes de F, ¿no? Construcciones de varias miles de toneladas de acero, concreto, todo ese tipo de detalles que hacen una estructura realmente pesada para un subsuelo básicamente pantanoso, húmedo, o sea, en pocas palabras, pues inestable, ¿no? Obviamente que ya después de este sismo del 85, las constructoras tomaron muchas medidas y pudieron hacer mejoras a la hora de poder construir sobre este tipo de terrenos. Uno de los pioneros en hacer este tipo, obviamente, de mejoras a las construcciones
han sido los japoneses. Ustedes saben que ellos también sufren constantemente de no nada más de temblores, sino también de tsunamis causados por temblores o por sismos submarinos, que pues los ha impactado grandemente. O también obviamente por temblores en tierra, donde pues han sufrido destrucción a más no poder. Bien. Tenemos el patrón de radiación de acuerdo a, esto depende de cada tipo de onda, en donde, por ejemplo, podemos encontrar un patrón para las ondas P, en donde en este caso los nodos, que son este tipo como de hojitas, aquí nos dice que tienen forma de tréboles, donde cada hojita está dentro de de un cuadrante en este plano. En contraste con las ondas S, pues vemos que estas ondas se manejan, pero estos nodos se manejan dentro de lo que son, o se posicionan sobre más bien cada uno de los ejes. Ahora bien, desgraciadamente no voy a poder pasarle todos los videos, pero aquí se van a quedar la información para que los vean y lo analicen. De acuerdo a los patrones de radiación, de hecho, de acuerdo a los patrones de radiación, les digo, son lo que más nos van a ayudar a poder nosotros inferir el tipo de movimiento, y pues son los que nos van a ayudar también en este caso a los expertos a formarse un patrón de, en este caso, posibles fallas, o también nos dice aquí, les permitirán hacer observaciones y hacer pues consideraciones tectónicas. Entonces, la aplicación de la sismología, estudios de tectonismo, se conoce, nos dice aquí, como sismotectónica. Construcción de mecanismos focales de terremotos. Esta básicamente responde al cuestionamiento de la localización y tiempo de un temblor. Aquí les dejé una liga, les dejé información y les dejé sobre todo una liga en esta parte de aquí, en donde se explica muy bien lo que es la construcción de mecanismos focales, ¿sí? Ahorita pues ya por falta de tiempo no lo vamos a poder ver completamente, pero sí les pido que de favor vean este video, ya que saben que el día de hoy van a tener el examen. Lo puse de 6 más o menos de la tarde hasta el día de mañana, lo van a poder contestar para aquellos que tienen que trabajar hoy en la tarde, o que descansan hoy en la tarde o mañana temprano, para que tengan oportunidad y no se queden sin contestarlo, por favor. Si tienen alguna duda o algún problema con alguno de los exámenes, por favor, comuníquense conmigo, no quiero de que de ninguna manera queden ustedes sin presentar examen, por favor. Tamaño de los terremotos, nos habla también de magnitud e intensidad. Ahí disculpen el de los camotes. Nos habla de magnitud e intensidad, en donde los dos términos, como les comentaba yo a ustedes, son, aunque van ligados, son diferentes, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer algún señalamiento. Nos dice que la magnitud nos sirve para cuantificar el tamaño de los sismos, es decir, tiene ciertos estándares o ciertas medidas que permiten, sobre todo a los que se dedican a este tipo de estudios de sismología, o por ejemplo, a estudios de protección civil probablemente, etcétera, todos aquellas ciencias que puedan involucrar la sismología, les sirven para saber de qué magnitud o qué tipo de magnitud tuvo, y obviamente de acuerdo a la magnitud del sismo son las características que lo representan. Y pues obviamente esto de acuerdo a estudios preliminares. Ahora bien, ¿a qué se refiere la intensidad? La intensidad ya nos dice que es una medida más subjetiva, ¿sí? Nos marca aquí, por ejemplo, que en donde nos dice, el sismo en Limón no se siente de la misma forma ni tiene los mismos efectos en la zona de ruptura, ya sea San José o en Tokio. Es lo que les venía diciendo, que probablemente, si lo vemos, por ejemplo, aquí en esta imagen,
Si tuvo un epicentro cerca de las costas de Chiapas, un temblor, probablemente no lo siente de la misma manera quien vive en Chiapas, a quien vive, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, ¿verdad? A tantos kilómetros de distancia, y no lo van a sentir ni con la misma intensidad y a lo mejor con la diferencia de algunos segundos o minutos probablemente. Ahora bien, nos vamos a la siguiente diapositiva. Les decía aquí el tamaño de los terremotos, magnitud e intensidad. Bueno, aquí está el tipo de ondas, las posibles fallas en los edificios que pueden provocar lo que es la onda secundaria y la onda primaria. La onda primaria y la secundaria. Y aquí, pues les tengo la escala de Richter, que es la que más nosotros manejamos, o la más conocida, que es una escala numérica, y pues la escala Mercalli, que es la intensidad, que la intensidad, les digo, es más subjetiva, depende del momento o del lugar en donde la persona esté colocada al momento del temblor, va a ser que dé, digamos, que su percepción pueda, por decirlo de alguna manera, calificar el temblor. ¿Y esto de qué depende? Bueno, pues de la zona donde esté, la altura, el tipo de subsuelo, el tipo de construcción en donde esté, el tipo de terreno, a lo mejor está en un terreno árido, a lo mejor está en un terreno, digamos, lleno de vegetación, perdón, etcétera, o a lo mejor está en pleno centro de la ciudad, etcétera. Nos marca aquí más o menos un estimado de los números de sismos por año de acuerdo a las intensidades, y vemos que para la mayor intensidad de Richter, que es una escala mayor a 8, puede provocar o pueden presentarse al año en 1 cada 5 a 10 años. O sea, no se sabe, pero de acuerdo a estudios se puede prever este tipo de, de temporalidades. Y pues obviamente pues el efecto en áreas pobladas, ¿sí? Y aquí pues en la imagen que tenemos aquí es un antes y después de un sismo, cómo está la calle, ¿verdad? Antes, y pues después cómo fue que la vivienda fue cediendo ante los embates, pues obviamente de los movimientos de la tierra. Ahora bien, sabemos que si contamos los terremotos de cualquier tamaño que ocurren en la Tierra, vemos que son realmente frecuentes. Sin embargo, todo va a depender de la intensidad, como lo veíamos en la tabla anterior. Aquí también tenemos una tabla de acuerdo a energía liberada por terremotos. Y ustedes habrán escuchado que, por ejemplo, tal terremoto en tal lugar fue equivalente a haber detonado tantos kilos de dinamita o etcétera, ¿no? Y a eso se refiere también esta escala. Por ejemplo, de acuerdo a la magnitud, es la energía liberada y que presenta su equivalencia en kilos de explosivo. Imagínense, por ejemplo, una magnitud 8 como la que fue en San Francisco en 1906, fue equivalente a 56,000 toneladas. Bueno, en este caso 56,000 kilos de explosivos. Serían que 56,000 toneladas, probablemente. 56,000 millones en kilos de explosivo, y en toneladas podrían ser 56,000 toneladas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, de acuerdo a lo que es la energía equivalente, pues nos viene aquí dado algunos ejemplos. Por ejemplo, un temblor de magnitud 3 es equivalente, por ejemplo, a un gran trueno de tormenta, que de repente se escucha que siembra las cosas, pero no pasa de ahí. Una magnitud 5 viene siendo equivalente a un tornado mediano, entre 6 y 7 una bomba atómica como la de Hiroshima, y posteriormente una erupción de Krakatoa, que es si mal no recuerdo, un volcán en Hawái. Es más o menos acercándose a la magnitud 9. Y pues bueno, predicción y control de terremotos. Aquí les dejo algunos ejemplos también de lo que son las nuevas tecnologías que está manejando la NASA en cuanto, de acuerdo a la Estación Internacional Espacial o Espacial Internacional,
ven el cambio de altura de movimientos como una forma de detectar posibles temblores. Y también otra forma es de acuerdo a, en este caso sería algunas anomalías térmicas. Así de esta manera. Son las maneras que hay hasta ahorita como predicción y control de terremotos. Y son algunos estudios que hay y que se manejan sobre todo desde el espacio. ¿Ok? Entonces,